Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Erin Maldonado, soy médico cirujano, instructor de algunos programas de capacitación en emergencias médicas. He tenido la suerte de ser director de algunos centros de entrenamiento. Y bueno, el día de hoy para compartir con ustedes un tema que para nosotros significa de mucha importancia, dada la cantidad de incidentes que representan en las emergencias médicas, tanto en la atención prehospitalaria como en el primer nivel de atención. Control de hemorragias en ambiente prehospitalario. Empezamos haciendo una definición de qué es una hemorragia. La hemorragia deriva de la palabra griega hemorraquis, que significa sangrado violento, ¿no? Entonces la hemorragia es el sangrado por la ruptura de un vaso sanguíneo. Tenemos la clasificación de las hemorragias: hemorragias internas y hemorragias externas. Las hemorragias externas se subdividen o se vuelven a clasificar en hemorragias arteriales, hemorragias venosas y hemorragias capilares. Según la localización también podemos hacer otra subclasificación según el elemento o la región o el área comprometida. Hablemos algo acerca de la fisiología del aparato sistema cardiovascular. Entonces empezamos hablando del corazón. El corazón es una bomba que funciona como tal. Al contraerse, inyecta la sangre a todo el mecanismo del organismo. Tenemos la circulación menor desde el corazón hacia los pulmones y de los pulmones hacia el corazón, y la circulación mayor desde el corazón al resto del organismo a través de los grandes vasos, y es subdividido en vasos de menor calibre y es recogido por las vénulas y las venas. Los elementos formes de la sangre, como los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, tienen funciones muy específicas en el organismo. Es decir, intervienen no solamente en la defensa frente a la entrada de microorganismos, sino también en la coagulación sanguínea, en el transporte de oxígeno. Tiene funciones nutricionales. A través de la sangre llegan los nutrientes a las diferentes partes del cuerpo, especialmente a los órganos diana, y también como excreción, la liberación del producto de desecho de las células de nuestro organismo. Y asimismo, también dentro de ellos se encuentran los factores de la coagulación. La fisiología de la hemostasia: cuando ocurre una lesión, la primera respuesta que va a dar el organismo va a ser una vasoconstricción, es decir, el vaso se contrae, cierra el lumen, disminuye el volumen para poder disminuir la salida o fuga de sangre. En la anatomofisiología del vaso sanguíneo, desde adentro hacia afuera tiene una capa íntima, el endotelio, y después está recubierta por dos capas de fibras musculares. Entonces se cierra, se produce una vasoconstricción, disminuye el lumen para poder contraerse o disminuir el calibre del vaso sanguíneo. Al lesionarse las células endoteliales, se liberan mediadores químicos, se liberan algunas sustancias que van a activar los factores de la coagulación, tanto por la vía intrínseca como por la vía extrínseca. Entonces, a eso generalmente ocurre dentro del vaso sanguíneo. Está tapizado y tiene aniones o cationes con determinadas cargas eléctricas que no permiten la adhesión de las plaquetas. Al romperse, esto cambia, entonces se produce una agregación plaquetaria. La agregación plaquetaria se une, las plaquetas cambian de forma para adherirse a las paredes del vaso sanguíneo roto. Tanto
La activación de los factores de la coagulación de la vía intrínseca como extrínseca, como resultado dan a la red de fibrina, lo que va a ser un enmarañado que va a cubrir a toda la fase plaquetaria. Entonces va a haber la formación de un coágulo y como siguiente fase de coagulación, después de la formación del coágulo, hay una retracción del coágulo. A veces se nota cuando la hemorragia es externa, el coágulo se retrae, se va más hacia la base de la lesión y queda un líquido amarillento que es la linfa o el plasma. Entonces, por último, ocurre la fibrinólisis, que es la destrucción del exceso de la formación del coágulo, y hay un remodelamiento de todo esto. Entonces, la hemostasia primaria y secundaria se inicia con el daño vascular. Después del daño vascular, el subendotelio libera el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, la adhesión plaquetaria, la liberación de serotonina, la agregación plaquetaria y la formación del trombo plaquetario. Entonces, es una manera de explicar sencillamente. Tendríamos horas de hablar solamente de este tema, y nuestra ponencia del día de hoy es hablar acerca del control de las hemorragias. Lo hacemos para mantenernos en contexto. Entonces, el manejo de las heridas exsanguinantes, sabemos que el proceso de hemorragia tiene sus fases. Entonces vamos a ver cuál de estas fases nosotros en atención prehospitalaria vamos a poder intervenir. La hemostasia en la fase de antisepsia, en la fase de restauración de la función del vaso sanguíneo o del órgano implicado o del miembro implicado, en la fase de la cosmética. Estas 4 fases son las que se desarrollan o que debemos desarrollar en el manejo de las heridas como tal. En el ámbito prehospitalario, ¿cuáles de estas 4 fases podemos desarrollar o poder nosotros para que nos preocupe en primera instancia? Si nuestra primera intención es salvar la vida, pues no vamos a estar pensando tanto en la cosmética, sino más bien en cómo parar el sangrado, Entonces estaríamos entre la hemostasia y, como segundo plano, el que se infecta o no se infecta una herida, o de que tercer plano podría ser de que si queda funcional o no un miembro. Ejemplo, ponemos un paciente que está amputado, no nos vamos a demorar, o con una fractura múltiple en un miembro inferior, no nos vamos a demorar mucho en el tema de la revascularización, sino en hacer un torniquete para que ese sangrado no lo pueda llevar a la muerte del paciente. Entonces, a nuestro criterio, creemos que la hemostasia es en una primera instancia en la atención prehospitalaria